niños puede descuidar su salud. Pero funciona la medicina gratis. Una operación no en uno, sino en los dos ojos. Mientras criamos a nuestros hijos con amor, recibimos a una pediatra en casa. ¿Cuánto le pagué? Mi esposo extranjero también fue al médico. ¿Cuánto gastó? Comparamos la medicina gratuita y la privada con nuestra experiencia familiar y reflexiones. ¿Es tan buena como dicen? Acompáñanos a descubrirlo, pero con vibra familiar. Así que quizás y pronto vayamos y nos hagamos una operación de la vista para verte mejor. Hoy ha sido a mí a quien me ha tocado quedarme aquí en la casa cuidando a los niños, pero ¿quién se resiste a esta belleza tan increíble? Uy. Qué cosa más bella. Por suerte, y lo que es más importante, los niños están sanos. Antes de venir en Moscú hicimos un chequeo general tanto para Yomar como a Namore, que le corresponde mes tras mes. Por cierto, este mes entonces no hemos ido. Cuando nacieron los bebés en la primera semana, tanto Yomar como esta pequeñita belleza, Namore, en la primera semana fueron los doctores a casa para mirar que todo estuviese bien, haciendo control, tanto si el bebé está bien como si el ambiente es confortable para el bebé. Sus matices, no sé si en sus países, pero en mi país no tenemos esta opción, aunque quizás hayan cosas que no sean necesarias. Siempre es bueno tener la variante por si las moscas, como decimos en mi país. ¿Verdad que sí? Encontramos por aquí un faro carpintero, pero no creo que se vaya a poder ver aquí. Vamos a ver. Mírenlo por allá. Mu, 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 mu. Vaya. Правильно, корова. ¿Qué está Yomar haciéndose de que duerme? ¿Tú estás durmiendo? ¿Y Benki? Lo que sí nos da un montón de tranquilidad es saber que estamos en un país donde los servicios de salud gratuita son de calidad. Bueno, al menos es mi criterio. Imagínense una persona del tercer mundo por ahí. Si le preguntaras a un ciudadano de este país, quizás te diría lo contrario, pero supongo que ellos no han estado en países como los nuestros, donde la salud pública es muy precaria. Día soleado, pero unos menos 18 grados. Ustedes ven este vapor que sale por aquí. Sin entrar en muchos detalles, esto es aire frío, aire caliente, condensación. Y miren por aquí, hielo. Lo que hace que esto sea el lugar adecuado para, por ejemplo, enfriar un agua. Vainas de Rusia y del frío. Para ponerlos en contexto, el año anterior cuando estuvimos aquí con Yomar, hubo un momento donde le estaban saliendo los dientitos y para esos tiempos los que son padres saben que los niños se ponen complicados, que les sube la temperatura y cositas sencillas. A nosotros nos tocó vivir esto con Yomar y llamamos al servicio de emergencia, vinieron a casa, los revisaron, que todo estuviese bien con su temperatura. Nos pidieron que le hiciéramos control y luego de 2 días volvieron ellos hacer control también. Todo esto gratuito y sin pagar ni un centavo. No, igual que en mi país y en el de ustedes. Aparte de que todo es muy organizado. Por ejemplo, las citas se coordinan desde una aplicación. Tienes tu tiempo reservado. También los doctores, aparte de ser muy profesionales, son muy amables. ¿Para qué les cuento más? Déjenme mostrarles la última visita con los bebés al pediatra.
Primer día que vamos a salir a la calle con esta señorita Ana More, que está durmiendo por ahí. Y ya ustedes saben, los niños están. Pasillos del policlínico. Esta área es solamente para los niños, cada consulta. Nosotros por aquí estamos caminando, como ven está un poquito solo porque para venir acá primero tienes que hacer cita. Estos días he estado trabajando varios videos para ustedes. Me he propuesto en los próximos 3 meses darles la mayor cantidad de videos que me sea posible. Esto depende mucho del aporte de usted y no me refiero a un aporte económico, sino a algo más sustancial, más lucrativo y sencillo a la vez. Y es que usted comparte este video con sus amigos y familiares, el vecino, la abuela, la tía, su marido, su mujer. Usted me entendió. Me pasó algo muy gracioso. Estamos con Yomar tratando de eliminar los pañales desechables y me ha tocado hacerle un cambio. Entonces en ese momento pensé yo, bueno, quizás deba yo ponerle uno de los Pampers desechables porque quizás al señor se le ocurra hacer el número 2. Y luego pienso, no, déjame dejar eso para después, que eso no va a pasar ahora. Y para mi sorpresa, el señor no solo ha hecho el número 2, sino que... Una locura, de verdad, un desastre total. Y ahí estaba yo en la bañera viendo cómo limpiaba esta cosa o si mejor eliminaba de una buena vez este pañal. Pero bueno, al final me decidí por lavarlo y estaba yo ahí en la bañera sacando cosas, metiéndola al toile. Cosas de padres. Y aquí aparte de desgreñado, mientras esta señorita está intentando dormir, su madre está trabajando. Y su hermano por aquí, que vamos a intentar alimentarlo. Dirán ustedes de que no, pero que eso él lo hace por el video. En algún punto tiene razón. Cosas de padres. Ya está empezando a dormirse. Y estoy hablando de servicios netamente gratuitos. Imagine usted los servicios de pago o los lugares privados. Tuve la oportunidad de ir a una clínica dental y estaba yo fascinado con la estética del lugar. Ahora Anastasia estaba en ese lugar y le pedí que me grabara lo que pudiese y aquí les muestro.
En resumen, hoy finalmente fui a mi dentista con la que me hago limpiezas desde hace varios años. Durante varios meses, incluso más de un año, no me la hice porque durante el embarazo no se recomienda mucho. Hoy fui con ella muy contenta, me hizo todo, me dieron recomendaciones, dijeron que mis dientes están perfectos, pero hay algunos problemas con las encías. Necesitaré hacerme cierto procedimiento, es probable que vaya en 3 días, me apunté por la mañana. Los niños estaban en casa con Jonathan. Cuando llegué, mi hija estaba durmiendo, todo bien. Por eso creo que la próxima vez se puede ir al spa. Ok, yo pago. Jonathan me hizo un regalo. Me dijo, elige algún glamping o camping en la región de Tomsk, a donde se pueda ir allí un fin de semana o por unos días, pasar tiempo con toda la familia. Por lo tanto, probablemente vayamos pronto. Bueno, mientras tanto, estoy acostada. Últimamente me duele un poco la espalda porque mi hija ya pesa mucho y tengo que llevarla constantemente después de alimentarla. Así que probablemente debería ir también a un masaje. Así son las cosas. Tenemos una eterna polémica sobre la medicina gratuita y de pago en Rusia. ¿Qué puedo decir desde mi punto de vista? Cuando vivía solo en Tomsk y cuando iba a los centros médicos gratuitos, sinceramente no me gustaba porque siempre había grandes filas. Incluso sucedía que la gente se peleaba allí, todos los enfermos sentados, tosiendo, estornudando, mientras esperas, aunque no estuvieras enfermo, con la posibilidad de enfermarte también. Así que trataba de usar la medicina privada y los servicios pagos porque no es tan caro y hay opciones. Cuando empecé a vivir en Moscú, por el trabajo desde el principio tengo seguro médico complementario. Eso no es medicina gratuita, pero para mí es gratis. Pero lo paga el empleador. Allí, por supuesto, el servicio es completamente diferente. Y me gusta que haya una gran variedad de clínicas para todos, como se dice, para los gustos, los colores. Muchas direcciones que se pueden encontrar allí cuando te conviene acercarte, ya sea desde la oficina o desde casa. Pero cuando nos mudamos al nuevo apartamento, donde ahora vivimos en la región de Moscú, y allí la constructora desarrolló completamente un nuevo microdistrito, se puede decir, construyeron un nuevo hospital policlínico, además de hacer una remodelación de la maternidad. Ahí es donde di a luz 2 veces y en general voy simplemente con la póliza normal del Estado. Es decir, gratis, sí, uso la medicina gratuita y a mí, para ser honesta, me gusta absolutamente todo, incluso probablemente más que antes en Tomsk cuando iba de pago, porque generalmente no hay filas. Pensé que tal vez esto era solo en el momento de la apertura, pero ya han pasado 2 años, incluso 2 años y medio desde que vivimos allí y no hay filas por el momento. Es muy conveniente hacer una cita, siempre está muy limpio, todo es supervisado, por el momento es suficiente. Bueno, de los doctores que vi, claro, no voy muy a menudo, gracias a Dios por ahora, y espero que también en el futuro, pero la experiencia que tuve, al menos sí me gustó todo, incluyendo cómo llevaron mi embarazo. El primero y el segundo los llevé en la policlínica solo por el seguro médico gratuito. Bueno, y también fueron partos en pareja, tanto mi primero y el segundo parto. Por supuesto, ese es mi punto de vista al respecto. Y cuando estuve en República Dominicana, yo sé que en principio en los países de América Latina, y no solo en los países de América Latina y en Europa, hay diferentes problemas y matices con la medicina. Por ejemplo, en América Latina no es tan fácil a veces encontrar algún médico o un servicio determinado, incluso pagando, y en Europa es muy caro. Y tampoco es tan fácil acceder y a veces no se puede conseguir una cita rápida, ni siquiera con un dentista. Por lo tanto, así están las cosas aquí. Allá afuera las aves saltan. Acaba de haber un gorrión y se fue a algún lugar. What? Así están las cosas. Para que ustedes tengan una idea del contraste de los precios,
Yo sé y he sabido de siempre que tengo problemas de la vista y allá en República Dominicana cuando visité el oftalmólogo me dijeron que necesitaba lentes y supuestamente el nivel de problema que tengo en los ojos no tienen lentes para ese nivel, o sea que no me resuelven al 100% y con lo necesario para comprar una montura puedo aquí hacerme una operación no en uno sino en los dos ojos. Así que quizás y pronto vayamos y nos hagamos una operación de la vista para verte mejor. Puedes ver en nuestro canal el video completo del parto. Esto fue en un hospital público. También puedes ver la serie completa Padres por segunda vez. No te lo pierdas si no lo has visto. Tenemos muchas ideas, incluso entre ellas está tomar una casa, una dacha, como le dicen aquí en Rusia, una pequeña casa de campo o un terreno y construir nuestra casa de campo. Bueno, ya veremos lo que va saliendo, eso depende muchísimo de ti y el amor que siempre le das a estos videos. Sí, muchachita linda, diles algo. Ustedes le escucharon ahí, compartan este video con esas personas que ustedes saben que también les gusta el contenido familiar y estas cositas tan bellas y tan monas que creo yo y entiendo yo que hacemos para ustedes. Así que comparta. Y la señora que está aquí trabaja en